Bueno, egunon, guztioi, buenos días a todas y a todos y gracias Isabel, gracias por haberme vuelto a invitar a estar aquí en la agrupación de Basauri para mantener este encuentro con compañeros y compañeras y además yo creo que en un momento muy oportuno, ¿no? Porque yo creo que podemos hacer un balance de lo que ha sido esta legislatura y podemos hablar también de futuro porque por fin Mariano Rajoy ya nos ha desvelado cuándo van a ser las elecciones generales y lo ha hecho como lo hace todo, tarde y mal. Sí, lo hace mal porque lo ha hecho por la puerta de atrás, como nos tiene acostumbrados, sin el mínimo respeto institucional. No lo ha hecho en la Moncloa ni lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, lo ha hecho en una televisión. Hay un poco a regañadientes, ¿no? Y lo ha hecho tarde porque convoca las elecciones arrastrándose por el calendario, arañando unos cuantos días para seguir manteniéndose en el poder y solo para seguir manteniéndose en el poder, como si en esas semanas que araña hiciera o fuera a hacer lo que no ha hecho en 4 años. Porque Rajoy ha agotado su tiempo. Ha tenido 4 años para gobernar y ha estado 4 años parado. Ha estado 4 años viendo pasar el tiempo, creyendo que el tiempo arregla los problemas. Pero cuando no se aportan soluciones, el tiempo lo que hace es empeorar los problemas y hacer que se pudran las situaciones. Y esto es lo que ha pasado en este país, que si antes teníamos problemas, ahora tenemos más y más grandes. Cuando llegó Rajoy teníamos una crisis económica, que se ha convertido en una crisis social, en una crisis política, institucional, en una crisis territorial que Rajoy no ha hecho más que agrandar. Y ahora va todos los días diciendo por ahí, lo habréis oído eso de cuidado, que vienen los socialistas y van a cargarse todo lo que yo he conseguido. Viene con esa especie de lema de o yo o el caos. Pues no, señor Rajoy, el caos es usted. Usted es el caos para la inmensa mayoría de este país, porque no ha hecho nada por resolver los problemas que teníamos. No ha hecho nada para resolver la crisis económica. Si ahora España tiene datos económicos que están mejorando, no es gracias a las políticas de Mariano Rajoy, es gracias a factores externos, es gracias a la intervención del Banco Central Europeo, es gracias a que el euro se ha depreciado, es gracias a la bajada del precio del petróleo, porque lo único que ha hecho el Gobierno del Partido Popular es una reforma laboral, que lo que ha conseguido es quitar derechos y bajar los salarios de los trabajadores. Ha precarizado tanto el empleo en este país que hemos vuelto a tener una categoría que creíamos que habíamos desterrado para siempre, la de los trabajadores pobres. Gente que trabajando, que esforzándose, no es capaz, no puede llegar a fin de mes. Lo que ha hecho el Partido Popular es recortar las prestaciones a los desempleados. Lo que ha hecho ha sido recortar las becas y aumentar las tasas en la educación. Lo que ha hecho ha sido imponer copagos y repagos en nuestro sistema sanitario mientras privatizaba hospitales. Lo que ha hecho ha sido paralizar la ley de la dependencia. Lo que ha hecho ha sido rebajar hasta prácticamente la inexistencia la inversión en este país en investigación, en innovación, en desarrollo. Y la pregunta es, ¿cómo ha servido todas estas políticas de la derecha para paliar y para dar la vuelta a la crisis económica? Pues no han servido para nada, porque ahí no hay ni una sola política de crecimiento económico, no hay una sola política de potenciación industrial, no hay una sola política de modernización de nuestra economía, de definición de los sectores estratégicos, solo recortes, recortes de la vida de las personas. Con sus políticas, el señor Rajoy solo ha conseguido hacer un país insoportable para la gente más humilde, un país insoportable para los trabajadores y para las clases medias, un país con 800.000 familias que no llevan ni un solo ingreso a sus casas, un país con millones de parados que no solo no tienen oportunidades, sino que no tienen cobertura de desempleo, con miles de jóvenes que han tenido que volver al exilio económico
como en tiempos de la dictadura, porque aquí no encuentran oportunidades. Con miles de personas mayores que con pensiones mínimas se han tenido que volver a hacer cargo de sus familias, de sus hijos, de sus nietos. Un país en el que, según el último informe de Cáritas, 1 de cada 4 personas vive en el umbral de la pobreza. Esta gente es el principal sacrificio, los principales sacrificados de esta crisis, porque no se ha hecho nada por mejorar su situación, sino por empeorarla desde el Gobierno del Partido Popular. Pero lo peor es que ahora, cuando la economía empieza a recuperarse en este país, los frutos de la recuperación se están quedando en las manos de los que nunca padecieron la crisis. Ahora hay muchísimos más pobres que cuando empezó la crisis, ¿verdad? Pero también hay muchos más ricos, porque no se está redistribuyendo los beneficios del crecimiento económico, sino que se están quedando en unas pocas manos. Rajoy nos dice que nos está sacando de la crisis, pero nos está llevando a la desigualdad y a la pobreza en este país. Y lo que necesitamos es justo lo contrario. Necesitamos un gobierno que redistribuya la riqueza que generamos, que la invierta en oportunidades de país, que la destine a garantizar un mínimo vital a los que están sufriendo. Y esto solo es capaz de hacerlo, y lo hemos demostrado en otras ocasiones, un gobierno socialista. Solo los socialistas somos capaces de hacer la política que necesita este país para crecer, pero para redistribuir también los beneficios del crecimiento. Lo mismo que con la crisis territorial. Ahora Rajoy se nos presenta como si fuera el único garante de la unidad de España, el defensor de las esencias patrias. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho hasta ahora? Porque hasta ahora ha hecho lo contrario, alimentar la división en este país. Porque fue el Partido Popular el que recogió firmas por toda España para invalidar el estatuto que había aprobado la sociedad catalana. Fue el Partido Popular el que impugna permanentemente las leyes del Parlament de Cataluña. Fue Rajoy el que se sentó a fumar un puro mientras crecía el malestar en Cataluña sin aportar ni una solución a esos problemas. Fue Rajoy el que nos dice ahora que la ley, y solo la ley, faltaría más. Pero ante un problema político, lo que se necesita son respuestas políticas. Y Rajoy y el PP no aportan ni una sola. Lo sabemos muy bien en Euskadi. El PP es una máquina de hacer nacionalistas. Nada más. Pero necesitamos no confrontadores que nos lleven al choque de trenes. Necesitamos hacedores de convivencia. Si el fracaso histórico de Artur Mas ha sido no perder ese plebiscito que pretendían, porque lo han perdido en votos, sino que el fracaso histórico de Artur Mas ha sido conseguir una Cataluña partida por la mitad, conseguir una sociedad catalana fracturada. Bueno, pues lo que necesitamos ahora es gente dispuesta a coser esa fractura, a tejer lazos de concordia, a aportar soluciones para la convivencia de los distintos. Por eso, ni Artur Mas ni Mariano Rajoy sirven para esto. Ya han demostrado de lo que son capaces, porque no les importa romper un país, romper una sociedad, si así consiguen mantenerse en el poder. Y somos, una vez más, los socialistas los únicos que estamos aportando soluciones. Sabemos muy bien dónde están los límites, y los límites en democracia están en la legalidad, porque la ley es la garantía de la libertad de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Pero la ley también se puede cambiar. Los límites políticos están en enfrentarnos al independentismo que quiere romper el país, pero también a un inmovilismo que lo rompe, de hecho. Y buscar una solución no es ni ser equidistante, como dice el Partido Popular, ni ser neutral. Es saber que tenemos la obligación de buscar un cauce central que nos dé acomodo a todos en un proyecto común y compartido. Cuando una sociedad está dividida, solo hay un camino, que es el diálogo y la búsqueda de entendimiento. Solo
Ese es el camino para coser esa sociedad. Y los socialistas tendemos la mano para ello y aportamos soluciones. Decimos que queremos renovar el pacto constitucional, porque España no es solo un territorio. España es, sobre todo, un pacto entre ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir juntos, que quieren tener un futuro común. Lo que nos une no es tener una misma identidad, una misma religión, una misma bandera. Lo que nos une es la voluntad de participar en un mismo proyecto de futuro, en un mismo proyecto compartido. Por lo tanto, renovemos ese pacto ciudadano, reformemos la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades y para dar solución a los problemas que tenemos. Y si el problema es territorial, hagamos una reforma de la Constitución que avance hacia un modelo federal. Un modelo federal, ya sé que a veces hay gente que tiene confusión. Un modelo federal, lo primero es que es un modelo para la suma, no para la división. Es un modelo de unión, no de fractura social. Un modelo federal reconoce a España tal y como es. Y España es diversa. Y España tiene singularidades, pero busca la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Un modelo federal busca un sistema de financiación que sea justo, que sea equitativo, que sea solidario para todos los territorios y que así puedan sostener los servicios públicos, el estado del bienestar que depende de ellos. Un modelo federal hace de la colaboración la norma. No puede ser que en este país las comunidades, los territorios se sigan dando la espalda, sino que colaboren juntos para definir las grandes líneas de la política de este país. Esto es nuestra propuesta, así de simple. Sigamos caminando juntos, dando solución a los problemas que tenemos hoy. Renovemos ese pacto que nos hace caminar juntos como país. Crisis económica sin resolver, crisis territorial sin resolver y hay una crisis política e institucional que se ha ido agravando permanentemente por los casos de corrupción que vamos conociendo todas las semanas, casos de corrupción de los que Rajoy ni siquiera habla. Es que a Rajoy parece que se le han olvidado ya hasta los nombres de Bárcenas, de Francisco Granados, de la Operación Púnica, de Rato, de todos los tesoreros de su partido que han tenido que ir ante el juez. Rajoy el impasible, ante la corrupción que ha invadido su partido hasta los tuétanos. El problema no es que haya una oveja negra en el PP, el problema es que el PP es la oveja negra y Rajoy no ha hecho absolutamente nada por resolver este problema. Pero esta primera intervención no quiero alargarme mucho más, porque luego seguro que van a salir muchas cosas en el debate. Pero bueno, afortunadamente todo esto tiene fecha de caducidad. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre España comenzará un nuevo camino de progreso y de solidaridad. Empezará un nuevo tiempo de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y lo haremos para cambiar las políticas de la derecha, pero también para poner en marcha las grandes reformas que necesita este país. Veréis, los socialistas no queremos gobernar para ser una especie de departamento de quejas ciudadanas. Ya sabemos cuáles son las quejas y los problemas. Lo que queremos es hacernos cargo de ellas y darles solución. Y somos conscientes de que España necesita una profunda transformación. Necesita reformar a fondo sus instituciones, los servicios públicos, la economía, el propio sistema democrático. Este país necesita creer en sí mismo y poner a todo el mundo a trabajar en la misma dirección. Repito, no es tiempo de parches, sino que es tiempo de reformas serias. De reformas serias para luchar contra la desigualdad que nos ha impuesto el gobierno de la derecha. De reformas serias para modernizar nuestra economía, para repartir los beneficios del crecimiento de manera justa y solidaria, para garantizar el estado del bienestar,
para recuperar los derechos y las libertades que nos ha ido arrebatando la derecha en estos 4 años, para renovar el pacto ciudadano, como decía antes, es decir, para abrir una nueva puerta a la esperanza, igual que lo hicimos en el 82, el 2015 puede ser y va a ser el año en que abramos la esperanza para la inmensa mayoría de este país. Y en los próximos días iremos cerrando y desgranando el programa y las propuestas concretas con las que los socialistas nos vamos a presentar a las elecciones. Será un gran contrato ciudadano. No vamos a hacer ofertas de supermercado. Vamos a hacer un programa serio, un programa evaluable y no diremos nada, no prometeremos nada que no vayamos a cumplir. De hecho, las grandes medidas tendrán una especie de balance económico. Dirán de dónde sacamos los recursos y cómo los vamos a destinar. Y vamos a hacer un programa para pasar de esa reforma laboral del Partido Popular a un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Un programa para pasar de los recortes en sanidad a recuperar la universalidad y la gratuidad en el sistema sanitario. Un programa para dejar atrás estas políticas de la derecha que han hecho que volvamos a esos tiempos en que solo los hijos de las familias pudientes puedan llegar a la universidad, para recuperar la universidad y la educación para todo el mundo, con un gran pacto por la educación en este país. Como digo, para pasar de los recortes de derechos y de libertades a la recuperación de lo que nunca debimos perder. Es decir, el día 20 de diciembre será, de alguna manera, el combate entre la esperanza y la resignación, entre el futuro y el pasado, entre lo nuevo y lo viejo, entre la mayoría que quiere cambiar las cosas, que quiere dejar atrás las políticas de la derecha, y esa minoría privilegiada para la que ha gobernado el PP, que quiere que todo siga igual. Es decir, el día 20 de diciembre optaremos entre dos opciones solo, entre o Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. No va a haber más posibilidades. Y yo estoy convencido de que hay una inmensa mayoría en este país que quiere que Pedro Sánchez sea el referente del futuro, sea el referente de las reformas que necesitamos, sea el referente de un país que da oportunidades a todo el mundo, de un país que busca el acomodo de todos, pensemos lo que pensemos o nos sintamos como nos sintamos. Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar las elecciones, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país no puede soportar 4 años más de gobiernos y de políticas de la derecha, porque no puede soportar 4 años más de recortes en sus propias vidas. Y eso es lo que representa el Partido Socialista. Un cambio radical a la desigualdad y a la marginación que se está instalando en este país. Y por eso estoy convencido de que con vuestra ayuda como propagadores de las propuestas del proyecto de la alternativa del Partido Socialista, ganaremos las elecciones del 20 de diciembre y haremos una especie de nuevo 82 para los socialistas y para el conjunto del país. Muchas gracias. Bueno.